Rosa, me gustaría, lo primero es que nos comentara un poco la importancia que tiene el Parlamento Europeo en España, porque creo que se desconoce este tema. Bueno, el Parlamento Europeo decide muchas cosas de la vida de las personas. Decide, yo creo, entre un 75% o un 80% de lo que hacemos. Yo pongo un ejemplo: cuando viene gente, pues desde el aire que respiramos, el agua cuando nos duchamos, todo lo que comemos que sea seguro, cuando viajamos, que el medio ambiente sea limpio, que sea sostenible, que haya libre circulación de personas, que podamos hacer estudios de Erasmus en cualquier rincón de Europa, que podamos ir a trabajar fuera. Cuando hay un conflicto nos ayuda en las emergencias. Es una Europa solidaria, es una Europa de valores, es una Europa que está defendiendo permanentemente los derechos humanos, es una Europa que también el euro que manejamos lo marca Europa. Es decir, que la gente no es consciente de la cantidad de cosas de nuestro día a día que decidimos desde el Parlamento Europeo. Por lo tanto, se ha convertido en una de las instituciones más importantes de todas las que en el tablero para poder hacer a la gente más feliz, pues está trabajando para este objetivo. Entonces, ahora no solo hay que tener concienciación política local, provincial y nacional, sino que también tenemos que empezar a tener una concienciación política europea para intentar marcar una diferencia. Pues sí, de hecho, nuestro caballo de batalla es acercar Europa al ciudadano y hacer una Europa de los ciudadanos para que, y se trata de hacer mucha pedagogía, pues explicar cada día pues, lo que hacemos en el tema económico, lo que hacemos en medio ambiente, lo que hacemos en innovación, los programas de Ciudadanía Horizon 2020, todos los programas de Erasmus+, todos los programas de no discriminación, todos los programas de igualdad de oportunidades, todo el trabajo que se hace con la política agraria común, que ahora pues, entraremos de lleno en este mes ya en la aprobación en pleno de la futura PAC, de la política agraria común, todo lo que son los fondos de cohesión, los fondos para que no haya diferencias entre unos países y otros de la Unión y realmente pues, todos vayamos caminando en la misma dirección, los fondos FEDER, el Fondo Social Europeo, fondos de cohesión propiamente dichos. En definitiva, se trata de que el ciudadano, aunque parezca que le caiga lejos, Europa está cada día en nuestras vidas. Somos el continente del mundo con más y mejor seguridad alimentaria. Todo lo que comemos tiene que ser seguro, y si no lo es, enseguida tenemos tantos controles que se detecta enseguida. No hay ningún otro lugar en el mundo que tenga esta seguridad alimentaria. O, por ejemplo, es el continente del mundo donde más se protegen los derechos humanos. Por eso, en el momento que hay una conculcación de algún derecho humano, sea en Europa o sea fuera, está siempre el Parlamento Europeo, que además en el 2012 tuvo el Premio Nobel de la Paz, para poder estar allí y restablecer lo que sería pues, el orden democrático y la seguridad y la paz. Entonces, hay que contarlo cada día. El venir aquí ayuda a esta labor. Sí. Y por esto os agradezco mucho la invitación, porque hay que acercar el corazón de Europa a la ciudadanía, porque al final Europa es paz, Europa es solidaridad, Europa es tolerancia, Europa es igualdad, Europa es no discriminación y Europa es futuro. Y entonces es importante que la gente sepa todo lo que hacemos y lo explique, ¿no? Que hagamos un poco de altavoz explicando cuál es la función nuestra. Me has hablado del PAC. El PAC es uno de los pilares básicos de la Comunidad Europea. Se funda una de las ideas por las que se funda la Comunidad Europea es por el mercado agrícola común, que se creen una serie de seguridades para que la movilidad de cualquier producto agrícola sea, lo primero, seguro, que se pueda mover sin problemas de que porque sea aquí o sea allí lo vamos a discriminar, y lo segundo, para que alimentariamente cumpla unas normas de seguridad básicas. Ingera es una zona agrícola, tenemos las olivas, los cítricos, dos de las caballos de batalla de Ingera en este campo. ¿Nos puedes hablar un poquito de cuáles van a ser los puntos que se van a llevar a partir de ahora en esta política? Vale, pues mira, a ver, cuando se crea la Unión Europea empieza de una manera muy tímida, pero la primera política que se pone en común efectivamente es la política agraria común, donde los estados deciden hacerlo todos juntos para poder, primero, un abastecimiento, porque
Al final, la política agraria es muy importante porque todos comemos. Sí. Y por lo tanto, la red de productor hasta que llega al consumo, pues Europa quiere participar y quiere que sea una de sus prioridades. Cuando dejamos la pasada legislatura, dejamos ya listo y aprobado en comisión el futuro reglamento de la política agraria común, o sea, el futuro reglamento que ha de regir las nuevas normas para los próximos 7 años de la política agrícola. La ponente fue una diputada del Partido Popular Español de La Rioja, que era Esther Herrán, que lo hizo de manera brillante y defendió con todo el sector español pues los cítricos, la aceituna, el aceite, pero de todos los sectores. Bien, ahora estamos en una fase en que este reglamento tiene que subir a pleno. Entonces, bueno, estamos rezando para que en pleno salga a la luz, se apruebe y luego pueda ir ya a la fase de trílogo, que es una fase en donde Comisión, Consejo y Parlamento acaban de cerrarlo, es una fase larga y podamos tener ya el reglamento. Este anteproyecto, que esperamos que llegue a la luz, reduce de manera importante todas las tramitaciones para el que recibe la ayuda, el agricultor, y para la administración. Es decir, que se quita mucha burocracia, se protege mucho al agricultor joven, porque al final es verdad que hay escasez muchas veces de agricultores jóvenes en el campo. Se habla de agricultor genuino, que es el que se dedica verdaderamente a la actividad agrícola, y se recortan todas las ayudas que se daban en todos los distintos conceptos. Por supuesto, hay una protección impresionante del cítrico y por supuesto también del aceite, que aquí es uno de los puntales, con el vino también, ¿no? Sí, bueno, tenemos una vinícola que está recuperando pues ciertos vinos y sí. Y los cítricos, hubo un momento de inflexión en la pasada legislatura cuando se aprobó el convenio con Sudáfrica, que hoy he visto que algunos rotativos vuestros hablan con esta noticia, donde yo fui una de las que votó también en contra del convenio con Sudáfrica para precisamente proteger a los cítricos, porque yo, que soy mallorquina, pues también tenemos cítricos en el norte y bueno, en el caso de Valencia y las naranjas es como, es típico, claro, es como Mallorca y la Sobrasado, Mallorca. Exacto, es como incluso más, es decir, nadie puede pensar en Valencia que no vaya ligado a las naranjas. Por lo tanto, la protección del sector, de los sectores principales agrícolas, en este caso los vuestros, está garantizada en esta política nueva agraria común. Pero bueno, vamos a ver ahora qué pasa en la tramitación a pleno y qué pasa en la tramitación en el trílogo. Seguiremos llevando nosotros, pero ahora yo no sé quién va a ser el ponente, quién va a sustituir a esta española del Partido Popular, porque no está en las listas. Pero bueno, va a ser alguien del Partido Popular y aquí sí que hay una alianza con todos los españoles para poderlo defender en mayúsculas, porque es un tema de Estado que sale de la política. Eso también es lo bonito también de Europa, que los temas de Estado salen porque son temas de Estado y hay el Estado y no hay ideología, lo que hay es unión, unidad y protección y defensa de... Que es lo que se debe hacer, es proteger tu país y igualarlo al resto de Europa para que vean que todos somos iguales. Y luego también porque el norte de Europa es diferente al sur. Sí. El norte de Europa, cuando le hablas de nuestras características, pues nuestro ganado, toda nuestra agricultura, claro, es que ellos lo viven de otra manera, porque nuestros pastos no son los suyos, ellos tienen extensiones muy grandes de terreno, entonces hay que hacer alianzas para hacerse fuerte y proteger nuestro sector. Tal vez las alianzas se deben hacer con países mediterráneos como Grecia, Italia, Portugal, que compartimos una vertiente más parecida. Siempre, aunque hay que convencerles, hay que traerlos y convencerles, como ellos nos convencen de lo suyo, de la riqueza, de la protección que simboliza esto. Pensad además que el primer país agrícola es Francia y después nosotros. Sí. Nosotros somos la primera potencia pesquera de toda Europa, pero la segunda agrícola, o sea que somos un primer exponente en todo lo que es la política agraria. Hay que recordar a los sanguerinos que el pacto contra Sudáfrica es porque actualmente entra mucha fruta de los países africanos, sobre todo Sudáfrica, por las extensiones que existen donde plantan. Entonces lo que se pretende es proteger a los productos europeos nacionales frente al extranjero. Y he leído yo que había algunos que habían venido con algunas plagas y que por esto la ley Generalitat había pedido al comisario Hogan, el comisario de Agricultura, que separara estos envíos.
No cabe ninguna duda de que si esto es así, se hará a la mayor velocidad posible, porque Europa está siempre ojo a visor, como os he dicho, en todo el tema de seguridad alimentaria. Sí, de hecho, en Mallorca tuvisteis un problema que también ha llegado hasta la península. Con el olivo, sí, con la chirilla fastidiosa. Sí, exacto. Y en Enguera estábamos un poco en alerta porque en el momento en el que haya un árbol enfermo son 10 kilómetros cuadrados los que deben de arrancarse los olivos. Entonces, por la extensión de la cantidad de olivos... Esto empezó en Italia, exacto. Pero bueno, luego es que en cualquier momento puedes contaminar, pues... Entonces, bueno, allí había dos propuestas orales en la comisión. Una era proteger unos kilómetros a la redonda, y la otra era erradicarlo todo. Arrancar todo, sin dejar nada. Y conseguimos, después de mucho trabajo, que la Unión nos dejara solamente una protección de unos kilómetros, porque es que si no nos quedamos sin economía. Exacto. Entonces pedimos que no fuera la erradicación la solución, sino pues un porcentaje de protección. Sobre todo nosotros, al ser islas, explicamos que era más difícil el contagio, pero bueno, un turista lo puede llevar en los zapatos. Entonces, bueno, estamos en esa lucha, porque para nosotros el olivo es como para vosotros. El olivo para nosotros, y sobre todo yo vengo de un pueblo de la zona de montaña, de Tramontana, como aquí en Enguera, donde el olivo es nuestra vida. Entonces, además un olivo es... Lo que un olivo puede contarte son millones de generaciones y de historias, ¿no? Además, el I+D que aprueba y que refuerza el Parlamento Europeo, el I+D, la investigación y el estudio, ha hecho que en Córdoba haya un estudio de cómo erradicar esta bacteria, este bicho que se está cargando los olivos, y que parece ser que Ojalá. en ciertos tipos de árboles sí que está logrando funcionar. Ojalá, porque luego también este bicho tiene muchas variantes, sí. Porque parece ser que la italiana era la nuestra. Entonces, claro, los andaluces también estaban muy asustados porque, claro, es también la primera industria, pero son muchos diferentes tipos. Bueno, vamos a ver si esto funciona. La innovación también es otra de las prioridades de la Unión. Ahora vamos un poquito a algo que te es más cercano. Tú perteneces a la Unión Europea, el Parlamento está diferenciado en grupos de trabajo, entonces cada eurodiputado pertenece a ciertos grupos. Tú perteneces a empleo, fomentación de empleo y igualdad de la mujer. Creo que dos caballos de batalla de Europa ahora mismo. Empezamos con la mujer, si te parece. Sí, perfecto. Actualmente en Valencia, en España se está moviendo la sororidad. Hay dos palabras para hablar de la igualdad de mujeres: sororidad y empoderamiento. Supongo que en Europa están yendo también hacia ese camino. Por supuesto, mira, yo estoy en el Comité de Empleo y Asuntos Sociales, estoy en el Comité de Mujer, de Igualdad y de No Discriminación, estoy en el Comité de Desarrollo, cooperación con los países que están con dificultades de desarrollo, y soy vicepresidenta europea de discapacidad. Entonces, mi prioridad allí, entre todas estas, todas lo son, pero la más, es trabajar para conseguir una oportunidad de igualdad y de no discriminación para el colectivo de la discapacidad, y de entre ellos las mujeres con discapacidad. Bien, en el tema de la mujer, diríamos que Europa quiere un crecimiento que sea sostenible, o sea, no hay ninguna política hoy que no puedas presentarla que no tenga visos de sostenibilidad. Si no, te la echan para atrás, porque tenemos que conseguir un continente en el que puedan vivir muchas generaciones futuras y por lo tanto hay que cuidarlo. Segundo criterio europeo, este crecimiento, además de ser sostenible, ha de ser innovador, tú lo has dicho. Es decir, ahora vamos a crecer de otra manera, con políticas de otra manera, y vamos a innovar. Entonces, todo lo que hagamos, vamos a ver cómo lo hacemos para innovar. Tercer, y sobre todo la innovación ligada a la educación, para que luego no haya fracaso escolar, pues haya educación para todos. Y el crecimiento tiene que ser, además de innovador, sostenible, tiene que ser un crecimiento que no deje a nadie atrás, tiene que ser integrador. Igualitario. Igualitario. No puede ser que dejemos a más de la mitad casi de la población somos mujeres, quedemos atrás, no podemos dejar a la discapacidad atrás, no podemos dejar a los sectores vulnerables, cualquiera, atrás. Todo el mundo tiene que tener una oportunidad, y hemos de hacer desde la sociedad todos los correctivos
para que cuando haya un colectivo con dificultades, ayudarle. Voy a poner un ejemplo. Yo soy hermana de 6, soy una familia de 6 hermanos, aunque yo solo tengo un hijo. No he seguido el ejemplo de mi padre, pero en mi caso somos 6. Pero ninguno es igual y hay algunos que tienen más dificultades. Como entonces, todas las familias. Claro, y yo tengo un hijo que tiene bastantes dificultades porque tiene un trastorno de hiperactividad, un trastorno de madurez, con lo cual yo necesito a mi hijo ayudarle un poquito más para poder llegar al mismo sitio que los demás. Exacto. Cuando digo yo, digo el sistema. Entonces, si el sistema le sale a camino y le ayuda un poquito más, llegará igual, producirá y entonces al producir será un elemento activo de la sociedad. Sí. Si no, al final no haremos feliz a este niño, pero además la sociedad le costará mucho dinero mantener será una trampa. Exacto. Entonces, tenemos que mentalizar y educar a la gente desde el primer día, minuto cero, en estos conceptos que son los valores europeos de igualdad, de no discriminación. No es igualdad más que de oportunidades, pero para ser iguales hay que tratar igual a los iguales. Sí. Y no desigual a los desiguales. Cuando hay alguien desigual hay que reforzar los apoyos. Si una persona es ciega y tenemos que llegar hasta allí, necesitará un bastón, necesitará un braille, necesitará un sordo, necesitará un lenguaje que sea asequible, apto. Si una persona tiene síndrome de Down, necesitará lectura fácil para poder entrar y para poder acceder. Es decir, necesitamos igualdad de oportunidades para poder tener accesibilidad universal. Entonces, en el colectivo de hombres y mujeres es verdad que cada día se trabaja más, pero queda mucho trabajo por hacer, porque por ejemplo las cifras de empleo no son igualitarias, porque claro, las mujeres todavía no conciliamos, hombres y mujeres, en igualdad de oportunidades. Es una excepción que tú estés aquí y tu marido esté guardando a tu hijo, como acabo de oír, pero eso es, pero esto está muy bien porque eso es normalizar la conciliación. También porque él está de vacaciones, pues entonces podemos turnarnos un poco. Pero sí que es verdad que la conciliación está desproporcionada. Al estar desproporcionada, como la mujer tiene un peso muy grande en la casa, en el hogar, en el cuidado de los hijos, entonces, claro, no se promociona fuera porque tiene mucha carga dentro. Como ellos tienen menos carga dentro, se promociona más fuera. Por eso, en los puestos de trabajo, en los puestos de altísima responsabilidad, nosotras tenemos un techo de cristal por esa desproporción en la casa y no acabamos de acceder a los puestos porque te requieren disponibilidad que tú no tienes. Sí, esto es muy gracioso porque realmente en España la población es más alta de mujeres que hombres y la población universitaria actualmente, bueno, la línea de hace 10 años aquí, existen más mujeres universitarias que hombres. Claro, y más juezas, y mejores resultados académicos. Y más periodistas. Y más periodistas, pero cuando vamos a subir, dices no puedo. Y entonces nosotras mismas nos ponemos ese techo que se llama ese techo de cristal. Y tenía razón que eso genera que tengas menos sueldo, eso genera que tengas menos pensión y eso genera que tengas más dificultades. Y que también vayas a entrar a menos procesos de selección porque tienes miedo de si tú... Disponibilidad. Sí, yo no sé si puedo estar disponible 100% porque tengo una niña de 10 meses que siempre me va a necesitar. Claro, en cambio cuando ellos les piden, ¿tú puedes viajar? Sí. ¿Tú puedes irte una semana a Nueva York con el problema? Sí. En nosotras, como organizan de decir que sí, tengo que organizar muchas cosas. Entonces, eso genera, además de que es discriminatorio, luego eso es el caldo de cultivo cuando hay esta discriminación en el empleo, en la conciliación, genera unos roles y unos estereotipos que nos perjudican. Por ejemplo, el estereotipo, nosotras siempre en las cosas humanas, sanitarias, de salud, ellos en la electricidad, en las carreteras, en la ingeniería. Estos estereotipos que, bueno, ¿por qué tiene importancia? Porque el estereotipo lleva, cuando ya lo llevamos al límite, a la violencia de género. Porque el estereotipo significa que hay un sexo que cree que es preeminente sobre el otro y que el otro tiene que estar a la orden. Entonces, eso llevado al límite genera la violencia. Puede ser primero una violencia verbal, luego una violencia física, una violencia psíquica, material, sexual, de muchos tipos. Las escaleras que van subiendo. Explicaban los profesores de primero, había una violencia verbal y va creciendo, y el último escalón es la violencia de género que acaba con la vida. Y la causa siempre de la violencia de género, porque no es un tema de condición social,
de que tengas más o menos estudios, más o menos formación, más o menos recursos. Es un clima que hay que romper, que te han de educar en valores, precisamente porque la causa es que subyacente es que hay uno que cree que puede dominar al otro, y entonces eso es lo que hay que romper. Por eso ahora los libros de texto ya no asumen roles de en la casa siempre había una mujer, en la oficina siempre un hombre, pues todos estos estereotipos rotos. Los juguetes es decir, de tal manera que rompamos estereotipos precisamente porque la causa subyacente de la violencia es esta, y al final la violencia de género, que es una lacra tremenda, las cifras dan pavor, porque España es uno de los países con violencia de género más altos. Pero también porque denunciamos mucho, hemos animado mucho a denunciar, yo creo que esto se ha hecho bien, y porque como es un delito que se comete dentro del hogar muchas veces, se tarda mucho en que una mujer dé el paso y a denunciar. Sí. Hace unos años la tardanza era de 10 años y ahora se ha recortado, porque tú siempre crees al principio que lo arreglarás, que pasará, que cambiará. Además, el autor siempre te dice que cambiará. Y generalmente es que tú tengas la culpa cuando tú no. La víctima se siente culpable de lo que no lo es. Entonces es un delito que también hemos conseguido con el tiempo que deje de ser, que se creía que era un delito del ámbito interno. No, es un delito que nos concierne a todos y que todos tenemos que denunciarlo porque al final es un atentado a la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos en la lucha. Hemos aprobado el Convenio de Estambul, que es un instrumento ya jurídico importante europeo de todo el mundo para luchar contra la violencia de género. Entonces estamos ahí en la batalla, tenemos que hacer muchas cosas, por ejemplo en el empleo, que no haya brecha salarial entre hombres y mujeres, que por el mismo trabajo, el trabajo del mismo valor, se cobre el mismo salario. Que a veces te ponen a ti chef, a ti cocinera, pero hacemos lo mismo, pero yo cobro si soy un hombre más que tú, ¿por qué eso? ¿No? Entonces, bueno, luego hay otra brecha que ahora empieza, que es la brecha digital. Que es muy importante la brecha digital, porque como ahora todo es digitalizado, todo es online, ya, fíjate, yo también he estado en los comités de turismo, poca gente llama a una gente a comprar el billete, ya te lo compras todo por ordenador, el billete, el concierto, el hotel, todo en línea. Pues claro, no estar conectado a internet, no estar conectado a las redes, no tener un teléfono digital, estás discriminado, estás un poco aislado. Entonces, si no empezamos a trabajar, sobre todo en mujeres y en gente mayor y en discapacidad, el tema digital, entonces estamos discriminando porque les estamos generando también una dificultad a la hora de poder entrar en el futuro. Entonces la brecha digital es otro de los retos que tenemos, por supuestísimo la conciliación y la coeducación. La coeducación, educar en igualdad, que es coeducar desde el minuto cero que tengamos un hijo o una hija. No solo en la familia, con la sociedad, con los profesores, con los alumnos, coeducar y coeducar en valores y hablar de valores cada día y empatía, ponerse en lugar del otro, escuchar, solidaridad y lo tenemos que hacer también, no solo diciéndolos, también haciéndolo nosotros. También a veces la gente habla de valores, pero luego los practica poco. No se ve practicarlos. No hagas y yo lo hago. Exacto. Porque entonces voy a pensar que yo también. Claro, porque además los niños son miméticos, copian todas las actitudes y el mejor, yo creo, mensaje a un niño es el ejemplo. Hablas de igualdad. Tal vez uno de los problemas de la conciliación y de la igualdad es el lenguaje. No ya nosotros, nosotras, sino no, es que me debe de ayudar en casa, participa en casa. Cuando han salido así muchas propuestas de chicos y chicas, niños y niñas, vale, es verdad que aquí dices, bueno, no importa llevarlas todo el término, pero yo te digo porque el lenguaje es importante. En la vida es muy importante cómo tú digas las cosas. Yo ahora daremos una conferencia. Es muy importante como yo lo diga para que mantener la atención y que la gente me escuche. Es muy importante el tono, es muy importante lo que dices y cómo lo dices. Cuando tú tienes una discusión con tu marido, con tu madre, con tu padre, con tu hermana, con tu primo, es muy importante cómo se dicen las cosas para que se arreglen. No tanto lo que dices, sino cómo lo dices. Es decir, lo que quiero decir es que decir la palabra adecuada, con el tono adecuado, puede hacer que aquello sea un 10 o menos 10. Entonces, por eso el lenguaje es importante en todas las cosas de la vida. En los temas de discriminación es muy importante, porque cuando hablamos de discriminación hablamos de sectores vulnerables.
Por ejemplo, en el mundo de la discapacidad, yo esto me lo sé muy bien, es muy importante emplear los términos adecuados. No puedes hablar de la discapacidad como si fueran pobrecitos, eso no, exacto, o minusválido, eso no. Las personas con discapacidad tienen que positivizarse, participan, son 4 millones de españoles, 80 millones de europeos y construyen el mundo con nosotros. Y tenemos mucho que aprender de ellos. Yo recomiendo ver la película Campeones porque creo que es un ejemplo de lo que son los valores de verdad europeos. Entonces, el lenguaje es muy importante como lo utilices, sobre todo para no ofender. En la relación hombre-mujer y en la no discriminación es muy importante el lenguaje para construir un futuro mejor y para no ofender. Entonces, hay que hablar de coeducación, no hay que hablar de yo te ayudo, no, si somos corresponsables, el asunto es de los dos hacemos. En lugar de yo hago, tú me ayudas, nosotros hacemos. Eso es importante para ir cambiando los estereotipos y buscando un mundo mejor. Y eso tal vez es lo que tiene que llegar la nueva generación, a hacerlo normal, hacerlo la cosa más normal del mundo. Nosotros tenemos que plantar la semillita para que ellos lo logren. Sí. Y luego en los medios de comunicación hay mucho trabajo por hacer para que las noticias también se ven enfocadas a romper estereotipos, porque por ejemplo a veces sale una señora diciendo que la ropa le sale súper limpia de la lavadora con un producto, pero la voz en off anunciando el producto es de un chico, pero la que está con la lavadora limpia no es una chica. Esto genera estereotipos. Entonces hay que romperlos porque podemos poner la lavadora los dos, podemos tender los dos, la voz en off a lo mejor la puedo poner yo. Entonces hay que romperlo. Hemos hablado de mujeres, también hemos hablado de discapacidad y hemos hablado un poquito de empleo. Se nos acaba el tiempo porque, como has comentado, tienes una ponencia maravillosa para hablar de la movilidad de los jóvenes, el por qué Europa es tan importante para los jóvenes. Vamos a seguirte a ver qué y cómo nos cuentas, porque seguro que nos va a encantar y va a ser algo que podamos trabajar desde Inera para mejorar y hacernos un poquito más europeos. Pues os invito, se lo he dicho a la alcaldesa Matilde, que me encanta que sea la primera mujer de este municipio, y yo voy a venir ya solo porque ya está ella, pues yo ya de golpe. Pero le he dicho que cuando queráis venir un grupo que queráis, de jóvenes, de no jóvenes, de mujeres, de hombres a Bruselas, os organizo a vosotros un viaje allí con la alcaldesa y con quien queráis, para que lo veáis, y además como sois un pueblo que participáis mucho en fondos europeos, que lo veáis porque vale la pena ir allí por esa pedagogía. Y entonces os invito, estamos en el 2019, pues el 20 ya venís un grupo y lo veis de viva voz. Yo como periodista y como europeísta, bueno, internacionalista, prometo ir y seguro que Mati logrará hacer un grupito para que vayamos. Muchísimas gracias, Rosa, y gracias por seguirnos una vez más.